Muy bien, vamos a ver entonces la comunicación en grupos, dinámica de grupos y comunicación. Y pues ya es cómo es la comunicación en grupos, que la comunicación en grupos sigue siendo comunicación interpersonal, ¿verdad? Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, debo suponer que no. Vamos a compartir entonces la presentación. Pueden verla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, dinámica de grupos y comunicación. Vamos a ver la naturaleza de los grupos, su formación, su desarrollo y su composición. Entonces, a modo de definición, diremos que un grupo es un conjunto de personas, dos o más, ¿verdad? Que interactúan entre sí de modo que cada miembro recibe influencia de cada una de las otras personas y a su vez ejerce influencia en ellas. Es decir, yo estoy en un grupo, yo influyo en las personas de mi grupo y las personas de mi grupo a su vez influyen en mí, ¿verdad? Entonces, una definición sencilla y muy concreta, ¿verdad? Un conjunto de dos o más personas que interactúan entre sí, donde cada miembro recibe la influencia de cada una de las otras personas y a su vez ejerce influencia en ellas. Bien. Hay diferentes tipos de grupo. Se pueden clasificar por características, por propiedades, por número de miembros, por grado de cohesión, por nivel de intimidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, los grupos son comúnmente diferenciados en primarios, secundarios, formal, informal, grande, pequeño, temporal, a largo plazo. Categorías similares, depende del autor, así va a encontrar uno las diferentes orientaciones y clasificaciones, ¿verdad? Sin embargo, los más usadas son primario, secundario y formal e informal. Vamos a ver cada uno de estos grupos. Los primarios, el grupo primario es al que pertenecemos al nacer, ¿verdad? Digamos, es la familia, es el grupo primario, ¿verdad? Y los amigos de la niñez constituyen otro grupo primario, ¿verdad? Estos tienen la característica de que es una asociación cercana, íntima, ¿verdad? Cara a cara, ¿verdad? En donde los miembros cooperan y simpatizan. Son grupos por lo regular pequeños, aunque hay familias muy grandes, sigue siendo grupo pequeño, ¿verdad? Y la relación es cercana, ¿verdad? Cooperan y simpatizan, aunque no todas las familias, pero digamos que es lo general, ¿verdad? Son, decíamos, relativamente pequeños y los miembros se identifican mutuamente, es decir, cada quien sabe quién es el otro, le sabe el nombre, le sabe quién es, todo, ¿verdad? Lo conoce, digamos, ¿verdad? Y son primarios en el sentido de que son fundamentales en la socialización y los ideales de los individuos. Es decir, un individuo que no tuvo un grupo primario, que los hay, ¿verdad? Va a tener muchas dificultades para poder socializar, ¿verdad? Las personas que nacen sin familia, ¿verdad? Que se quedan sin familia, que están de un hogar a otro, huérfanos, que están en casas especializadas en eso. Y entonces su grupo primario se compone entre los empleados que tiene la organización esa, que no siempre son los más cariñosos, ¿verdad? Ni los más capacitados. Y los otros compañeros que también sufren de los mismos eh, prejuicios que suele tener aquel que carece de familia, ¿verdad? Entonces los grupos primarios son fundamentales porque ahí es donde uno comienza a socializar, uno aprende a socializar, a relacionarse con otras personas. Por el otro lado, los grupos secundarios suelen ser grandes y sus miembros no tienen contacto cara a cara muy seguido, sino que el contacto es intermitente,
¿verdad? La comunicación intergrupal es con frecuencia indirecta y se establece mediante mensajes escritos que va más allá de las expresiones verbales, ¿verdad? Eh, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook y que se comunican y que solo intermitentemente se ven las caras, ¿verdad? Por lo general son bastante formales, es decir, hay normas que los rigen, ¿verdad? Impersonales, no se llega a una relación interpersonal, sino que se queda en lo impersonal y socialmente distintos, ¿verdad? Los ejemplos de estos son los grupos de profesionales, grupos formales de trabajo. Es decir, usted en el trabajo se forma un grupo y usted ahí tiene que trabajar y pues eso es un grupo con relaciones formales, no siempre se ven, solo cuando hay reuniones, se comunican por mensajes de correo, de WhatsApp, qué sé yo, ¿verdad? Eh, Son algunos ejemplos de estos grupos secundarios. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta el momento? Considero que sí. Muy bien, ¿verdad? Entonces, pasemos a los otros tipos de grupo que son los formales y los informales. Los grupos formales son los que poseen una estructura firme, una estructura social firme, establecida, frecuentemente impuesta por autoridades externas. Digamos, usted está en el trabajo y viene el gerente o el director o qué sé yo y dice vamos a formar un grupo para que trabaje tal cosa en específico, ¿verdad? Y entonces ya de una vez dice fulanito va a coordinar el grupo y las reglas son estas, se van a reunir 3 veces a la semana durante 2 horas y van a tener que rendir un informe a los 2 meses, digamos, ¿verdad? Entonces es un grupo impuesto por autoridades externas, son grupos formales. Las normas son explícitas y formales, o sea, están escritas y si no están escritas, pues todo el mundo las sabe y las supone, ¿verdad? Aquí venimos a trabajar, no venimos a distraernos, no venimos a chismear, ¿verdad? Y los miembros están conscientes de esas relaciones internas del grupo, cada quien sabe a qué se va, ¿verdad? Mientras que por el otro lado están los grupos informales, que las estructuras surgen a lo largo de la interacción. Es decir, las normas, roles y relaciones suelen ser implícitas más que explícitas. Digamos, estos grupos informales son pequeños y cohesionados, y más cohesionados que los grupos formales. ¿Saben qué es cohesión? ¿Entienden qué es cohesión cuando digo yo están cohesionados? Va, voy a cambiar la pregunta. No, Lick. No, va. Cohesión es una fuerza que mantiene unidas las cosas como tales. Digamos, un sacapuntas es un sacapuntas porque sus moléculas están cohesionadas, están juntas, no se van a deshacer, ¿verdad? Es una fuerza que impulsa a estar unidos. Entonces, esa es la fuerza de cohesión, ¿verdad? Y entre las personas, pues hay cohesión, hay grupos que son muy cohesionados. Por ejemplo, digamos, cuando ustedes van a la universidad a la hora del almuerzo, siempre van 3, 4, 5 personas juntas a almorzar, ¿verdad? Siempre, y son muy amigas y están, o amigos, y están almorzando juntos y refaccionan juntos y se juntan para estudiar. Es un grupo informal, ¿verdad? Las normas son implícitas, no están escritas ni están dadas por nadie, sino que cada quien sabe el papel que juega, ¿verdad? Y son grupos unidos, digamos. La cohesión significa estar unidos, pero es una fuerza Lick, interna, ¿sí? disculpe, ¿podría decir entonces que los grupos informales son más unidos entonces que los formales, Exacto. Tienen un aunque sean grado, más pequeños? aunque sean, entre más pequeños, más grande es la cohesión, ¿verdad? Un grupo muy grande, ya de repente ya no conoce usted a todos, pues. Si usted está en un partido político, digamos, es un grupo, usted no conoce a todos, ni siquiera a todos los de su pueblo que están en el grupo, ¿verdad? En el partido.
Entonces, la cohesión suele ser mucho más fuerte y mucho más marcada en los grupos pequeños. Y dentro de los grupos pequeños es más fuerte en los grupos informales que en los grupos formales. Digamos que los grupos primarios son informales, los grupos secundarios son formales. ¿Me explico? Sí, Lick, gracias. Muy bien. Hay otros tipos de grupos, ¿verdad? Que se elabora también de acuerdo con sus objetivos o actividades. Pueden clasificarse en grupos de trabajo, de terapia, sociales, etcétera, ¿verdad? Los más comunes, la distinción más general es la de los grupos orientados hacia una tarea y grupos experienciales. Ahí en la foto pueden ver ustedes, por ejemplo, a un grupazo, ¿verdad? Muy bien identificados todos. Digamos, los grupos orientados hacia una tarea son aquellos que se forman con el propósito específico de realizar una labor externa al grupo, solucionar algún problema, llegar a una decisión, elaborar un producto, resolver un asunto específico, etcétera. Los que ya tienen una tarea fija, ¿verdad? Por ejemplo, la universidad está en un proceso de traslado de sus cursos que están siendo de objetivos y van a pasar a competencias y van a tener créditos los cursos, ¿verdad? Entonces se formó un grupo dentro de la carrera que se va a dedicar a hacer eso, ¿verdad? Una tarea ajena al grupo porque nosotros no tenemos que ver con eso, pero que va a tender a solucionar un problema, ¿verdad? Y que se está formando con un propósito específico, ¿verdad? Mientras que los grupos experienciales están formados por miembros que esperan beneficiarse con la experiencia del grupo en sí. Es decir, yo me meto a este grupo para beneficiarme, ¿verdad? Los miembros tienen el propósito de aprender o a corregir o eliminar algunas características personales, de alcanzar una mayor libertad para expresar sus sentimientos y emociones. Ejemplo de estos grupos podría ser los grupos de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Que buscan corregir o eliminar alguna característica personal de ellos y esperan beneficiarse con pertenecer a ese grupo. Están también los neuróticos anónimos, etcétera, ¿verdad? Grupos en los que uno se mete para beneficiarse, ya sea para adquirir alguna característica o eliminar alguna o tener una mayor capacidad de libertad para expresar sentimientos y emociones. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, Lick, disculpe, en los experienciales podría entrar así como, por ejemplo, cuando alguien se ingresa a una capacitación. Claro, claro, porque usted está entrando a ella buscando beneficiarse de lo que ahí se haga, ¿verdad? Por supuesto, ese es un grupo experiencial, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces vamos a entrar a ver la formación y desarrollo de los grupos, cómo es que se forman, por qué se forman, ¿verdad? Y cómo van desarrollándose, ¿verdad? Entonces los grupos se van a formar cuando dos o más personas se dan cuenta o consideran que algo puede lograrse por medio de la acción conjunta y no por la acción individual, ¿verdad? Cuando alguien se da cuenta, yo esto no lo puedo hacer solo, entonces busquemos otra gente que se una, ¿verdad? Ahora en casi todos los lugares han proliferado las colonias cerradas, ¿verdad? Esos condominios que cierran y ponen su garita y portón o talanquera y policía ahí que pide todos los datos. Entonces a las personas que se les ocurrió eso al principio, quisieron hacerlo y se dieron cuenta que solos no podían, ¿verdad? Tenían que financiar ello todo. Y entonces decidieron pues, platicar con todos los demás y se formó el grupo. Y ya con una acción grupal se puede alcanzar un determinado objetivo. ¿Está claro? Bien. La lista de propósitos que se pueden lograr por medio de la acción de grupos es casi infinita, ¿verdad?
Cualquier cosa se puede lograr por una acción de un grupo, una tarea compleja, un problema difícil, la interacción con otros, la elección de un candidato, incluso derrocamientos de gobiernos, ¿verdad? O sea, listado por los propósitos, sí, casi por cualquier propósito, ¿verdad? Pero una vez que los grupos se conforman, la gente empieza a unirse a ellos por afinidad de las razones por las que fueron creados, ¿verdad? Si yo formo un grupo de corredores, por ejemplo, y que vamos a salir todas las mañanas a salir corriendo ahí en la colonia o en el barrio donde yo vivo, pues formo el grupo ya formado. De repente empieza a unirse la gente porque también son corredores y sienten afinidad por la razón por las que fueron criadas, ¿verdad? Entonces es necesario analizar alguna de estas razones con mayor detalle, como las que vamos a ver ahora, ¿verdad? Los factores que influyen para que una persona decida unirse a un grupo son los siguientes, ¿verdad? Son en esencia 5 factores, ¿verdad? El primero de ellos es la atracción hacia personas del grupo, una atracción interpersonal. No quiere decir una atracción sexual o que me gustó fulanito, aunque también se incluye, pero no eso, no solo eso, ¿verdad? Cuando decimos atracción interpersonal, no quiere decir que tenga que haber, que tenga que ser hombre-mujer, ¿verdad? O hombre-hombre y mujer-mujer con otros propósitos, no. O sea, se habla de personalidades, ¿verdad? Entonces se siente atracción personal por personas del grupo. Fulanito me cae bien, sutanita es divertida, aquel como cuenta chistes y están en un grupo, yo me quiero meter también a ese grupo, ¿verdad? Me caen bien los que están ahí. Siento atracción interpersonal, ¿verdad? Uno de los factores. El segundo es afinidad con sus metas, ¿verdad? Si yo soy, por ejemplo, de aquellas personas muy ecológicas, ¿verdad? Que andan viendo cómo recicla, que no se contamine, que esto, pues de repente aparece un grupo ecológico por ahí y me meto a él. ¿Por qué? Porque es afín a mis metas, ¿verdad? Afín a mis objetivos, es lo que yo quiero. Entonces, a mí me gusta esto, me gusta hacer los deportes, entonces me meto a un grupo donde jueguen, practiquen algún deporte, algún grupo que juegue basquetbol o fútbol o voleibol o que salgan a correr o que van al gimnasio, etcétera, ¿verdad? Se une a ellos porque le parece que sus metas coinciden con las de la persona. El tercer factor es el disfrute de las actividades. Yo miro que en este grupo es un club y que hacen fiesta todos los viernes y deportes todos los domingos y los sábados se juntan a leer poesía y me parece que es muy interesante las actividades que ellos realizan y que yo quiero participar en estos, me meto a este grupo, ¿verdad? El factor 4, necesidad de afiliación. Hay personas que necesitan pertenecer a algo, necesitan estar en un grupo, ¿verdad? No pueden estar solas, no les gustan las actividades solas y necesitan estar afiliadas, ¿verdad? Y desde pequeños a veces, ¿verdad? Se meten a los lobatos y después a los scouts y después se meten a un grupo de estudios y después se meten a un grupo de ballet y después a un grupo de deportes y siempre andan viendo en qué grupo se meten y que no es porque le guste mucho esto, porque le parezca que hay personas interesantes o porque sus metas, no, porque necesita pertenecer, ¿verdad? Necesita estar rodeado de gente. Hay de todo en este mundo, ¿verdad? Y el último es la percepción de la posibilidad de mediación del grupo. Es decir, yo me quiero beneficiar de esto, entonces me meto a este grupo porque creo que a través de él puedo mediar una mejor posición a la que yo tengo. Ejemplo de esto es, digamos, las cámaras de comercio de las diferentes comunidades, ¿verdad? En cada pueblo hay una cámara de comercio. ¿Por qué se mete? Porque usted cree que van a trabajar en cosas que le van a beneficiar a usted, ¿verdad? Le van a dar la posibilidad de una mediación para mejorar. Entonces se afilia a ellos, ¿verdad? Estos son los factores que influyen para que una persona decida unirse o no a un grupo. ¿Alguna duda?
¿Pregunta? No, Lick, ¿Comentario? por un momento, al menos conmigo, yo voy bien. Todo claro. Qué bueno. Por eso me gusta este grupo, miren. Se nota que es estudioso. Veamos el desarrollo del grupo, la forma, cómo cambian en el tiempo. Ustedes se acuerdan, digamos, la primera vez que fueron a la universidad a recibir clases o la primera vez que entraron, digamos, a básicos, después de que terminaron primaria y se cambiaron de colegio, de escuela o de instituto y entraron a otro, donde conocían a muy pocos o a nadie, ¿verdad? Y entonces se reúnen todos en clase la primera vez, ya están sentados, nadie conoce a nadie, viéndose las caras. Y entonces lo primero que hay es incertidumbre, porque eh, eh, no sé quiénes son, no sé cómo actuar ante ellos, no sé qué mensajes enviar, no sé cómo son cada quien, ¿verdad? Entonces ahí es incertidumbre, ¿verdad? Sin embargo, digamos que 6 meses después de que ya va a terminar, cuando ya va a terminar el semestre, usted vuelve a ver a ese grupo y se da cuenta que hubo un cambio. Ya no hay incertidumbre, ya la gente se conoce, ya cada quien ocupa su lugar dentro del grupo, perfectamente conocidos todos, identificables, ¿verdad? En pocas palabras, el grupo se habrá desarrollado. A través del tiempo, el grupo se desarrolla, de estar en una primera instancia de incertidumbre, de timidez, de que solo nos miramos las caras, a un grado ya de mayor confianza, de conocimiento, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Está claro cómo va desarrollándose el grupo? Sí, Lick. Muy bien. Sí, Lick. Veamos entonces las fases de desarrollo de los grupos, cómo es que se va desarrollando. Son 4 fases por las que atraviesan todos los grupos, no importa de qué sean, siempre tienen estas 4 fases, que la primera es la fase de formación, la segunda es la fase de conflicto, la tercera es la fase de regulación y la última es la fase de desempeño. Todos los grupos van a atravesar por estas fases y ustedes pueden ir identificando según a los grupos que han pertenecido cómo es que se aplica realmente esta situación, ¿verdad? La etapa de formación, la formación de un grupo puede durar desde un día hasta mucho tiempo, varias semanas, hasta meses, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que los miembros necesiten para conocerse y establecer la tarea que el grupo debe lograr, ¿verdad? Si la tarea es fácil y los miembros son pocos, pues en un día tal vez el grupo se forma. Pero si las cosas son diferentes y el grupo es muy grande, ¿verdad? Y la tarea que se van a poner como tarea, como meta, es compleja, entonces va a necesitar más tiempo para formarse, ¿verdad? En esta fase de formación, la interacción entre los miembros del grupo es cautelosa, despacio, con cautela, ¿verdad? No precipitada. Cada quien actúa viendo qué hacen primero los demás, ¿verdad? Se caracteriza por un lenguaje ambiguo, es decir, ¿usted está bien? Sí, estoy más o menos, ¿verdad? Nadie quiere dar a conocer realmente intenciones o preferencias, sino que estamos viendo cómo actúan los demás, ¿verdad? ¿Le gusta eso? Sí, está bonito. No son contundentes, sino que es más o menos ambiguo el lenguaje, ¿verdad? Y la conformación de los acuerdos es también cautelosa, ¿verdad? Se obtienen pocos resultados concretos y no concluyen hasta que las normas están relativamente claras. Entonces es una etapa de incertidumbre, ¿verdad? Donde todo el mundo está actuando, pero muy cautelosamente. Los resultados que se obtienen en esa etapa pues no van a ser muchos, ¿verdad? Y las normas todavía no están suficientemente claras, ¿verdad? Algunos investigadores identifican este periodo como la etapa de orientación o de incluso que ya que es en este momento cuando los miembros del grupo se cohesionan y logran una base común de funcionamiento, ¿verdad?
Es decir, se está incluyendo la gente. Vamos a incluirnos, empieza a buscar uno quiénes son los más platicadores o quiénes son los más callados, quiénes son los más abiertos, y ahí me voy acercando yo según crea que voy a tener más o menos aceptación, ¿verdad? Esta fase inicial se caracteriza por el interés de los integrantes del grupo en establecer una relación de trabajo psicológicamente, ¿verdad? Es decir, de conocernos, todos están, bueno, hay incertidumbre, pero ¿a qué horas vamos a trabajar, verdad? Ya estamos dispuestos a empezar, ¿verdad? A establecer relaciones de trabajo psicológicamente, quiere decir que nos conozcamos a nivel psicológico, ¿verdad? Ya no solo cultural y sociológicamente, sino que también psicológicamente, ¿verdad? Lograr esa confianza para poder empezar a trabajar. Si se nos acaba el tiempo y a mí se me va la orquesta y de repente se corta, ya sabe cada quien que regresamos al enlace para volver a conectarnos. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la etapa de formación? ¿Algún comentario? Sí. ¿Sí? Tal vez viene a mi mente relacionado a las vivencias o experiencias que ya como estamos hablando de la comunicación en grupos. Ajá. Entonces, por eso en las capacitaciones, pues a veces se utilizan estrategias, por ejemplo, las dinámicas para, se dice ahí, va a romper el hielo, para empezar a conocerse y todo eso, ¿va usted? Cabalmente para eso son, ¿verdad? Para un momento de interacción informal en un grupo formal, ¿verdad? Vamos a relajar las reglas ahorita para conocernos y vamos a hacer una dinámica que nos sirva para relajarnos y que romper ese hielo. Y ya después de eso, pues ya medio nos conocemos, ya se empieza con más confianza. Cabalmente, Marlon, así es, ¿verdad? ¿Algún otro? También, ¿Sí? pues yo, tal vez también, por ejemplo, lo que usted hablaba de la contextualización, a veces, hombre, recuerdo una capacitación que tuve en la capital con, ¿qué? Compañeros de trabajo del occidente, y pues en un cierto momento, pues algunos se rieron porque el que se expresó, pues dijo, bueno, mucho gusto, colegas y colegos. Entonces todos se rieron, va, porque él, pues él quiso hacer, siento La yo, el broma. lenguaje inclusivo, referirse también a femeninos y masculinos. Eso también es parte del Claro, desarrollo del grupo, pues poco a poco. seguramente lo hizo para provocar risas. Las risas relajan, ¿verdad? Si usted está tenso y de repente cuando menos se lo espera, cuando usted esperaba que el tipo fuera a hablar de la forma más formal, plum, se echa una broma, ¿verdad? Relaja la situación, ¿verdad? Cabalmente, cabalmente. Muy bien, Marlon. Muy bien. La siguiente etapa es la etapa de conflicto. Es una respuesta normal, digamos, ¿verdad? Y esperada de la fase de formación. Ya no hay tanta solidaridad como en la primera etapa, ¿verdad? Porque ya medio conocemos a las personas. Cuando no las conocemos, mira, es que yo no puedo, yo te presto entonces, que yo es que yo no tengo esto, yo te lo doy, puedo proporcionar, hay solidaridad, ¿verdad? No conocemos todavía a las personas, pero cuando ya entra la etapa de conflicto es porque nos damos cuenta de que de repente hay alguien que, ya, como dicen los muchachos, mucho pélex, ¿verdad? Que todo quiere que lo hagan los demás. Y entonces empieza el conflicto, ¿verdad? Ya no hay tanta solidaridad. Ya que él no puede, pues que mira cómo hace, pues, y todos estamos fregados, ¿verdad? Resalta más la individualidad. Yo lo voy a hacer para presentar bien mi trabajo y que cada quien mire cómo lo hace también, ¿verdad? Una reacción emocional de los integrantes al ser absorbidos por el grupo, ¿verdad? Perdón. Y la cautela y la ambigüedad de la primera etapa dan lugar a un lenguaje claro y directo. Ya no están como antes, que más o menos que no. Ya las cosas se dicen más claras, ¿verdad? Fulanito no trabaja y se hace mucho el loco, ¿verdad?
solo quiere transcribir todo y eso es lo más fácil, el trabajo lo dejan a los demás, que eso ya el lenguaje es directo, claro, ya no es ambiguo, ¿verdad? Ya hay más individualidad, yo quiero mostrar mi individualidad, ya no quiero ser solo parte del grupo, sino que, ¿verdad? Yo también tengo derechos, ¿por qué aquel solo va a hacer esto y yo voy a hacer todo lo demás, ¿verdad? Entonces, los acuerdos entonces son en torno a temas específicos. Ya no es que aquel no trabaja o tenemos que apurarnos en este trabajo. Y los puntos de coincidencia ya no son tan comunes, ya son más escasos. Ya al principio todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? Que nos vamos a reunir tal día, basta, que nos vamos a reunir a tal hora. ¿verdad? Ya en esta etapa ya no. Ya los acuerdos empiezan a ser más discutidos y las coincidencias son pocas, ¿verdad? La identidad grupal se va perdiendo, ¿verdad? Y la confusión sobre los objetivos aumenta. Entonces ya después de tanto conflicto dice, bueno, entonces ¿para qué estamos aquí? Pues si se iba a hacer esto, ¿por qué estamos haciendo lo otro? Las discusiones, ataques y vendavales en esta fase por lo regular puede deberse a dos factores. La distancia emocional que deben guardar los miembros entre sí, el afecto, tienen que tener cierta distancia, y la competencia o incompetencia del líder del grupo, quien es el que tiene que tener el control, ¿verdad? Si no tenemos a un líder competente, esta etapa se puede alargar mucho tiempo, ¿verdad? Y si tenemos a un líder muy competente, puede ser que la etapa se reduzca al mínimo, ¿verdad? Que ya no nos peleemos tanto, sino que agarremos onda todos y ya caminemos para adelante, ¿verdad? Entonces este periodo de disentimiento y controversia está cargado de fallas en la comunicación. Hay muchos ruidos, ¿verdad? Cuanto más emocional sea la discusión, mayor va a ser el riesgo de que los miembros pierdan la calma. Si yo discuto más con el corazón que con la cabeza, fácilmente pierdo la calma, ¿verdad? Hay personas que cuando se ponen a discutir de fútbol paran en cachimbazos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están discutiendo con el corazón, con la emoción y no con la cabeza, ¿verdad? Interpretan los comentarios de los otros miembros como ataques y críticas y elaboran conclusiones, por supuesto, equivocadas. Es que aquel dijo eso porque realmente me está atacando, ¿verdad? Aquel hizo ese comentario, pero me tiró la indirecta, ¿verdad? Se lo dijo a Juan para que lo entienda Pedro, y tal vez no es así, es solo una percepción, dado que la comunicación que se está dando es cargada de emociones y no de razones. ¿Me explico? La etapa de conflicto. Philip, disculpe, yo quisiera hacer un comentario sobre esto que comentaba usted. Hace poco estaba viendo una transmisión que hacían justo sobre fútbol, unos comentaristas del canal ESPN, y tenían como una transmisión en vivo en Instagram. Entonces estaban hablando entre ellos, pero como ahí se puede comentar, ¿verdad? Entonces las personas le hacían comentarios a uno de ellos, y había uno que se los tomaba muy personales y el otro así bastante parcial, ¿verdad? Pero sí se notaba bastante, como dice usted, que que le afectaban los comentarios que decían, los estaba tomando muy, muy a pecho, y se enojaba y estaba y cosas así, ¿verdad? Entonces, qué importante es saber manejar Por supuesto, esta etapa ¿verdad? del conflicto. Especialmente en temas que son tan pasionales, religión, política, deportes, ¿verdad? La gente suele poner mucho emoción. Fíjense que ya se va a vencer, nos queda ya segundos. Cierro y nos juntamos de nuevo, por favor.